En Janus Henderson Investors le ayudamos a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de En Acción, el podcast para el inversor inteligente de Expansión. Soy Roberto Casado, corresponsal económico de Expansión, y hoy vamos a hablar de uno de los mercados más calientes y agitados de los últimos meses y que más interés despiertan actualmente en los inversores, el de las materias primas. Para ello contamos con una de las personas que más sabe de este mercado en el mundo, que es Francisco Blanch, responsable global de materias primas y derivados de Bank of America. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola Roberto, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con vosotros aquí en la sede de Expansión. Bueno, Francisco, estás ahora en Madrid desde hace unos años, pero ya llevas una larga carrera en Bank of America, Merrill Lynch, hasta su integración con este banco. Estuviste en Nueva York, en Londres también, antes en Goldman. Habías vivido un momento como este tenemos el oro en máximos, la plata en máximos, el cobre también, el petróleo con episodios de volatilidad cada vez que pasa algo en el mundo geopolítico. ¿Recuerdas algún momento como este en tu larga carrera? Bueno, en los años 2006, 7, 8 tuvimos un gran bull market en commodities, ¿no? Y ahora pues sí tenemos una situación parecida en la cual la presión alcista está mucho más centrada en el ámbito de metales, no tanto en el ámbito de energía, porque como sabes estamos en medio de una transición energética que bueno va un poco a trancas y barrancas, pero ahí va, ¿no? Entonces la subida de la demanda de combustibles fósiles se ha ralentizado mucho desde los años 2000 y luego hemos tenido choques positivos de oferta, como por ejemplo todo el descubrimiento del mercado de shale, ¿no? Del mercado de pizarras bituminosas, lo cual ha alimentado mucho la oferta. Entonces eso pues entre que hemos tenido más oferta, menos demanda, el ámbito energético ha perdido quizás presión alcista y sin embargo donde la hemos ganado es en metales. Inicialmente, diría yo, la presión alcista se veía venir más del lado de los metales industriales por esa necesidad de uso de esos metales en la transición energética, tanto en red eléctrica como en nuevas energías. Pero más recientemente pues hemos tenido esta fractura geopolítica que está realmente alimentando una subida estratosférica en el mercado del oro, lo cual bueno, vimos también en los años 2000, pero nunca a la velocidad que hemos visto ahora. Uh-huh. Sí, vamos al oro, que es el gran tema ahora mismo en el mercado. Ya empezó a subir tras la invasión de Ucrania. Ahí se habló del tema de bancos centrales que no querían depender tanto del dólar. Luego ha habido el tema de las bajadas de tipos de interés y la depreciación del dólar también alimenta el oro. Luego el tema de si hay una especulación o una especie de burbuja de gente que quiere estar posicionada. ¿Y tú cómo explicas lo del oro? Que no sé si es porque yo creo que en pocos años se ha triplicado o cuatruplicado el precio, ¿no? Sí, en efecto. El mercado del oro, yo creo que hay que irse varias décadas atrás para entender los grandes cambios que ha tenido, ¿no? Un gran cambio que tuvo el oro fue en el año 2008, ¿no? Hasta el 2008 más o menos todos los bancos centrales estaban vendiendo oro desde los 90, ¿no? Incluso el propio Banco de España vendió una gran parte de su oro y de su plata, ¿no? Porque bueno, teníamos un mundo de bancos centrales responsables, independientes, y luego políticos que empujaban por una cierta neutralidad fiscal y unos ciertos presupuestos equilibrados. Todo esto obviamente se pone en pausa en la crisis financiera global de 2008, cuando la Reserva Federal decidió aumentar su balance de una manera estratosférica y acumular activos que a lo mejor pues no cabían tradicionalmente en los bancos centrales. Eso cambia la dinámica. Los bancos centrales dejan de ser vendedores netos de oro y pasan a ser compradores netos de oro. Pasan de vender 200, 300 toneladas anuales en un mercado de 2.500 toneladas de producto minero anual a comprar 400 toneladas al año. Y esto continúa más o menos. Tenemos el tema, ¿no?, de toda la relajación cuantitativa, que tenemos la 1, la 2, la 3, ¿no? El oro se cae cuando se acaba la relajación cuantitativa y no acaba realmente de recuperarse hasta que llegamos a COVID. Y después del tema de COVID tenemos el gran punto de inflexión del oro,
que es la congelación de los activos del Banco Central ruso en el año 2022 a raíz de la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces, esa decisión de Europa y Estados Unidos crea una gran desconfianza en bancos centrales que de repente se disparan a comprar oro. Entonces, de repente tenemos una situación en la cual pasamos de 400 toneladas anuales a 1.000, 1.100, 1.200 toneladas anuales, con todos los bancos centrales indicando en las diferentes encuestas que se hacen, tanto externas como las conversaciones que tenemos nosotros con estos bancos centrales, de que todos quieren comprar oro, ¿no? Entonces, y obviamente en la medida en la cual esa fractura geopolítica aumenta, especialmente en el último año, ¿no? Con las tensiones comerciales de la guerra comercial con China, con obviamente, ¿no? Hemos visto el tema de Groenlandia, por supuesto Venezuela. No, hay una gran lista de cambios geopolíticos muy importantes que están cuestionando un poco, pues quién va a ser el comprador marginal de bonos soberanos europeos y bonos soberanos americanos. Y esto, pues, lo que está llevando es esa acumulación de metales preciosos, ¿no? Porque todo esto está ocurriendo en un contexto de un desequilibrio global comercial muy importante, a pesar de la guerra comercial que llevamos ya más de un año metidos en ella. Recordemos que China tiene, en 2025, reportó su mayor superávit comercial de la historia en 1.2 billones europeos de dólares, ¿no? Entonces, hay que reciclar mucho dinero, y este dinero se solía reciclar en bonos. Y claro, pues ahora se está reciclando en lo que sea, incluyendo materias primas, hemos hablado, ¿no? Metales preciosos, pero también industriales, ¿no? Estamos viendo, e incluso petróleo. Yo diría que estamos viendo una acumulación importante también en el mercado de petróleo, ¿no? Es un cambio de dinámica muy importante, como digo, por esa ruptura de la confianza. Lo que pasa es que en los últimos meses esta escalada que está teniendo, por ejemplo, este mes de enero, se atribuye a que a los bancos centrales ahora se asume un flujo de inversores, muchos de ellos también minoristas, que están buscando posicionarse en oro, ¿no? A través de ETF sobre todo. ¿Eso está teniendo también impacto en el precio? Por supuesto. Digamos que los últimos meses el cambio de dinámica importante ha sido esa subida en la demanda de ETFs. Los ETFs, pues, vamos, estos son datos públicos. Nosotros hemos hablado en Bank of America Merrill Lynch. Merrill Lynch es el banco privado segundo banco privado más grande del mundo, y la banca privada de Estados Unidos, ¿no? Por definición. Y la distribución de activos en oro ahora mismo es del 0,6% en las carteras de inversores. Claro, dices, bueno, pero eso no incluye todo el oro, porque hay gente que tiene oro metido en barras de oro metidas en su casa o en algún depósito en vault, ¿no? En una caja fuerte, una caja fuerte en un banco o lo que sea. Entonces, esto, pues claro, ya está pasando. No es fácil recalibrarlo, porque luego sabemos que es un mercado que ya vale cerca de 35 billones de dólares. Que si lo piensas en el mercado global de activos líquidos, pues es más o menos un 10%, porque el mercado de bonos son 160 y el mercado de bolsa son 170. Más o menos el mercado de activos líquidos globales son 3 veces el PIB, y el oro es un 10% de eso. Entonces, cuando la gente me dice, oye, pero ¿cuál es el número al cual puede llegar el oro? Es difícil de decir, porque al final hay dos cuestiones que tenemos que plantearnos. ¿Esto es una rotación de flujo o es una rotación de distribución de activos? Porque es una rotación de flujo, digamos que el flujo de dividendos y de cupones que pagan tanto la bolsa como los bonos al año será más o menos unos 10 billones. Digamos un 3%, ¿no? De rentabilidad en promedio entre diferentes activos. Lo cual, bueno, pues en estos momentos, el año pasado, para hacernos una idea, el oro recibió 600.000 millones de flujos, ¿no? Es decir, un 6% del dinero que generó el dinero, ¿no? Sí, de ese retorno se recoloca ahí. Se recoloca. Pero puede ser también una rotación en la distribución, ¿no? Es decir, a la distribución dices, bueno, si vemos un cambio de un 0,5%, un 1%, estamos hablando ya de cantidades de billones y billones. Entonces, claro, es difícil calibrar, porque luego al final es solamente un número, no tiene un valor de referencia fuera de lo que es el coste de la minería,
que bueno, está muy por debajo de los precios actuales, ¿no? Entonces este es la gran pregunta de a dónde puede llegar el oro. Es difícil de responder porque depende un poco de ese apetito inversor. ¿Y ese apetito lo atribuyes a, digamos, el momentum de que todo el mundo quiere estar ahí? ¿O es más que sigue funcionando como un refugio ante la tensión geopolítica, el miedo a un pinchazo de la burbuja en bolsa o de la supuesta burbuja en bolsa, el tema de que si puedan seguir bajando los tipos de interés en Estados Unidos? ¿O es una combinación de todo? ¿O al final es más ahí el momentum que ha cogido este mercado y no hay quien lo pare? Yo creo que es una combinación de todo más momentum, ¿no? Eso es un poco de todo, ¿no? Porque tenemos el oro se ha vuelto, yo diría, un hedge, ¿no? Una protección contra cualquier tipo de cosa, ¿no? Cuando hablas con la gente dice, no, yo es que quiero oro porque me quiero proteger de los déficits fiscales que estamos viendo en Occidente, ¿no? De esta incapacidad de restringir, bajo un entorno de políticas populistas, de restringir esos déficits fiscales, ¿no? Me quiero proteger porque creo que hay, como decías, hay una concentración enorme en bolsa, ¿no? Sabemos que los Mag 7, los Magnificent Seven, dominan las bolsas en Estados Unidos, ¿no? Y sabemos que no por llamar a burbuja, pero vamos, el sector de la inteligencia artificial está concentradísimo. Son compañías que básicamente están comprándose productos unas a otras en un círculo, bueno, que ha generado muchísimo valor bursátil, pero también mucha preocupación, porque, como sabemos hoy, el 90% del CAPEX en Estados Unidos está vinculado a la inteligencia artificial. O sea, estamos haciendo la mayor apuesta en una industria que hemos hecho en décadas. Entonces esto puede salir muy bien o puede salir muy mal. Entonces, si sale muy mal, ¿cuál es mi protección? Pues el oro, ¿no? Entonces, el oro me protege de la inflación que puedan generar los gobiernos. El oro me protege del desequilibrio de inversiones que estamos viendo. El oro me protege de la geopolítica. Entonces, se ha vuelto un poco esa idea, y yo creo por eso sigue alimentándose. Ahora, por supuesto, todo tiene un límite gravitacional, ¿no? O sea, no se puede volar indefinidamente. Pero bueno, lo cierto es que este año hemos visto una subida muy fuerte, cerca del 30% del oro y el 60% de la plata en el primer mes del año, ¿no? Que es completamente excepcional. Y por eso nosotros pensamos que ya la subida está con aumentos en volatilidad, empieza a dar un poco de vértigo. No quiero decir que no esté fundamentada, no quiero decir que no haya razones para tener oro en la cartera, pero sí hay una subida tan fuerte que como digo, da un poco de vértigo, ¿no? Porque al final del año pasado yo creo que hablabais de en vuestras previsiones llegar a $5,000 por onza. Eso ya ha sido claramente superado. No sé si habéis actualizado o aún estáis esperando a ver qué sucede y si hay... Sí, o sea, hemos hablado de diferentes. Teníamos efectivamente $5,000 para este año, que sí hemos pulverizado en las primeras dos semanas y media del año. Hicimos en el caso de la plata, que también, por supuesto, es otro metal que está completamente desbocado. En el caso de la plata, hemos sacado una nota recientemente que hemos hablado del precio, el fair value, ¿no? El precio de referencia son $60 por onza. Estamos cerca de 118 hoy, no sé, en los últimos 10 minutos, no sé exactamente cómo estamos ahora, pero porque va cambiando la cosa de 10 en 10, pero hemos hablado que podríamos llegar a 170 si hay una aceleración de los flujos o se mantienen los flujos al nivel de crecimiento que hemos visto en los últimos 6 meses, ¿no? Porque al final, como digo, estos son puramente flujos de inversores, lo cual dificulta enormemente decir, bueno, hay un precio objetivo. Bueno, o sea, el año pasado, para darte una idea, volviendo al tema de la cantidad de capital que necesitas, el oro, para mantenerse a 4.000, necesita más o menos flujos de $600.000 millones, ¿no? Porque los inversores tienen que comprar como 3.000 toneladas de oro, de las 3.500 que se producen. Recordemos que nosotros picamos la tierra 4 kilómetros para abajo para luego enterrar el oro 20 metros para abajo. O sea, es lo que hacemos todos los días, ¿no? Entonces, no es la actividad más productiva. Lo que pasa es que, bueno, en un mundo en el cual no hay confianza, realmente pues se ha vuelto un punto de referencia. Y luego yo creo que ha habido también un poco de rotación fuera de lo que es la parte cripto, que había subido mucho. El entorno cripto son más o menos 4 billones
¿no? Eso es como un poco menos, un 10% del oro y la plata. Sí, en octubre parece que mientras el cripto se ha venido un poco abajo, el oro ha seguido. El oro ha seguido y de hecho... Y de hecho, grandes empresas que se ve que han movido dinero de Bitcoin a oro, ¿no? Y luego, sobre todo, también estamos viendo compañías como Tether y otras que están creando stablecoins vinculadas a los metales preciosos, ¿no? Un poco, no sé, si responde al miedo del quantum computing pero desde luego lo que sí hemos visto es mayor apetito y de hecho, pues bueno, Tether creo que está comprando entre 1 y 2 toneladas semanales de oro, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Estamos hablando de que un banco central como Polonia, que es el mayor banco central, creo que ha comprado ha comprado 100 más o menos, ¿no? O sea, que estos señores están comprando entre 50 y 100 al año, 75 al año pasado. O sea, son cantidades muy importantes de oro en un mercado, como digo, que toda la oferta mundial son 3.500 toneladas, incrementalmente, ¿no? Pero bueno, creo que es importante entender que en la medida que suben los precios, y sube la demanda de inversores de oro, necesitas cada vez más capital para seguir alimentando esta subida de precios. Como decía antes, 600.000 millones es lo que se metió el año pasado en oro desde un punto de vista de inversores. Pero también te voy a decir una cosa, ¿qué son 600.000 millones de dólares? Pues digo, es bastante dinero, ¿no? Es pues básicamente un 30% del PIB de España, todo el dinero que se está metiendo en los hyperscalers, en bases de datos y centros para la inteligencia artificial, es toda la inversión que hace el sector de petróleo y gas a nivel mundial, 600.000 millones de dólares. Vale, o sea, son cantidades muy importantes. Y eso era para estar a 4.000. Para estar a 5.000, que era nuestra previsión de este año, necesitamos ya básicamente cantidades cercanas a los 900.000 millones de dólares. ¿Qué son 900.000 millones de dólares? Eso es lo que paga todo el mercado de US Treasuries al año, ¿no? O sea, los bonos del Tesoro americano, que rinden un 3% sobre una base entre los inversores de 30 billones, pues digo, son 900.000 o un poco más, ¿no? O sea, que es que... Como está ahora 5.500, ya estamos entonces en el billón de dólares para este año. Hace falta, ¿no? Hace falta meterle un billón de dólares para este año. Y para llegar a 8.000 vas a necesitar más o menos 2 billones. Bueno, como decíamos antes, el mercado global de activos son 360 billones, con lo cual, bueno, si hacemos rotación, se puede alimentar esa burbuja todavía, ¿no? Pero la pregunta es cuánto más va a seguir la subida. Por supuesto, estamos hoy a jueves, la Armada estadounidense está enfrente de Irán, obviamente una gran incertidumbre geopolítica. No sabemos quién va a ser el nuevo presidente de la Reserva Federal, sabemos que Powell se va, no sabemos quién viene, todavía no nos han dicho quién es. Tampoco sabemos qué pasará con Lisa Cook, que tiene su caso delante de la Corte Suprema en Estados Unidos. O sea, hay muchas preguntas abiertas y como digo, el oro se ha vuelto un poco ese hedge frente a toda esta incertidumbre. O sea que tú no esperas todavía una corrección, ni mucho menos, ¿no? Con todas estas incertidumbres sobre la mesa y dudas y ese aluvión de dinero que está entrando, ¿no? Bueno, lo que hemos visto es mucho apetito. En equities lo llamamos buy the dip, ¿no? Comprar la caída. Esperamos que haya buy the dip en oro, ¿no? O sea, porque bueno, muchos de los actores en el mercado han expresado su interés en seguir acumulándolo, ¿no? Sí, de hecho hubo un momento el año pasado, yo creo, ¿no? Al final que perdí un poco de los 4.500, pareció que iba a venirse ya abajo, pero fue lo contrario, ¿no? Entró otra vez todo el dinero en oro. Caímos como a 3.800 y algo, y de repente volvió otra vez la entrada de dinero, ¿no? Entonces, pero como digo, esta vez son manos, yo diría que en el caso de la plata son mucho más débiles, porque es una mano muy de ETF, muy de retail. Porque la plata es puro rebufo que sigue al oro, o bueno, hay algún uso más industrial, pero no sé si tiene alguna influencia, o es básicamente inversores que siguen un poco dicen si el oro va bien, pues la plata también. Bueno, en inglés dicen que la plata es el oro de los pobres. Pero la realidad es que la plata tiene un uso industrial importante
aunque no pensamos que vaya a seguir creciendo mucho. Que los metales es apasionante. Me gustaría hablar un poco también de petróleo. Antes has mencionado la situación en Irán. ¿Por qué no sube más el exceso de oferta? ¿Permite amortiguar las incertidumbres geopolíticas que hay en zonas productoras de petróleo? Me parece que el Brent está a $60 y pico, ¿no?, por barril. ¿Por qué no sube más? Bueno, no sube más porque el año pasado hubo un superávit extraordinario en el petróleo y este año lo sigue habiendo. El año pasado acumulamos más de 400 millones de barriles de petróleo en diferentes puntos de la economía global. El precio no acabó de colapsarse y en gran parte fue porque China se ha dedicado a construir una reserva estratégica de petróleo gigantesca. El año pasado observamos más de 100 millones de barriles acumulados en China en tanques de almacenamiento dentro de China. Y esta parte, no sabemos exactamente cuánto hubo por debajo del subsuelo. Sabemos que nada más vemos por satélite los que se pueden mapear, pero probablemente es muy superior el número, 150 o 200 millones de barriles, ¿no? Entonces, si luego a eso le añadimos la subida que hubo en petróleo en tránsito, que tuvo que ver con las sanciones que se impusieron a Rusia y a Irán y tal, y a Venezuela, esos números estamos hablando de casi 400 millones de barriles, más de 1 millón de barriles día de petróleo, es un desequilibrio del 1%, se desperdigó en el mar y en reservas estratégicas de China. Este año pensamos que también van a seguir acumulando en China. Y bueno, es fácil también entender por qué, ¿no? O sea, recordemos que el 80% del petróleo venezolano de las exportaciones iban a China. El 90% de las exportaciones iraníes van a China. Entonces, pues de repente China, que es el mayor importador mundial de petróleo, con 12 millones de barriles día, de repente ve que quizás el 15-20% de sus importaciones se están poniendo en riesgo con la tensión geopolítica. Estados Unidos, por primera vez, ha empezado a utilizar su armada para paralizar algunos de los barcos que mueven petróleo en lo que se llama los barcos que están a la sombra, ¿no? El shadow fleet, ¿no? La flota a la sombra y esos barcos están empezando a quedarse paralizados y están creando un cuello de botella muy importante en la oferta mundial. Entonces, y eso pues lo juntamos con los movimientos geoestratégicos de la Armada estadounidense en frente de Irán, y es lo que han conducido a esta subida que hemos visto en enero, que ha sido una subida muy fuerte, a pesar de que el mercado, como digo, está en superávit, y aparte la OPEP está todavía conduciendo una guerra de precios, porque la OPEP está tratando de recuperar cuota de mercado frente al mercado de shale en Estados Unidos, que fue el que creció enormemente en 22, 23, 24 con la guerra de Ucrania y con precios del Brent a $90. Entonces, por eso en energía y en petróleo específicamente no hemos visto mucha presión alcista. Ha sido más bien, pues eso, ¿sabes? Hay mucha oferta, la demanda está más o menos estable. Sí, y para volver a hablar de ese crudo a $100, etcétera, tendría que haber un verdadero desastre geopolítico, ¿no? Cierre de Hormuz, etcétera, etcétera, ¿no?